Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Compañera Marian en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Esta hora de Democracia Radial. Muchísimas gracias a todas y a todos por iniciar la semana con nosotros, con Horizontes, con su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Recuerden, amigos, en Horizontes nos interesa muchísimo promover la participación ciudadana, pero estamos muy lejos de pretender, como algunos otros medios, decirle cómo pensar y cómo opinar. Ese no es nuestro interés. Al contrario, nos gusta, nos agrada y aplaudimos las personas que piensan diferente. Se vale pensar diferente. No caiga usted en la tentación de pretender decirle a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a su vecino, a su amigo que hay que pensar igual. No. Nada más alejado de la verdad. La riqueza de una sociedad se encuentra en la diversidad de pensamiento. Hay que cuestionar muchas cosas y quizás muchas veces a nosotros mismos nos sacan de un error porque creíamos que algo estaba muy bien, no teníamos suficiente información y cuando nos brindan la información nos damos cuenta, caramba, qué equivocado que estaba yo. Así es que sigamos cuestionando todo lo establecido de manera respetuosa, desde luego, con sentido común, con información y no por un titulillo que veamos ahí en un WhatsApp o en un meme o una cosa así, porque entonces ahí sí se descompone el asunto. Hay quienes sienten que leyeron 6 enciclopedias seguidas cuando leen un WhatsApp y entonces dicen, sí, yo lo vi en internet, fulano de tal es un ignorante, y empiezan las ofensas y empiezan un montón de cosas que no tienen sentido. En la medida que esas personas actúen así, creo que se están tomando una fotografía de cuerpo entero donde queda demostrado su escaso conocimiento y muchas veces el irrespeto y la ignorancia. Les recuerdo que ustedes pueden participar, como siempre lo hacen, abiertamente y educadamente a través de la línea de WhatsApp. Está abierto, si no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp, Programa Horizontes, 83414142. Repito, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted pueda ingresar y pueda participar. De igual forma, usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su programa, de su aparato de radio, no se preocupe, puede seguir escuchando el programa Horizontes por medio de nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, la vamos a repetir por si no la tiene, para que de una vez le dé seguir y le dé me gusta, y así durante el día puede ir recibiendo información que nuestro compañero Luisito viene publicando. WhatsApp, Programa Horizontes, la página en Facebook, anótela, facebook.com/, Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/, Programa Radial Horizontes. Esa es la dirección de nosotros en Facebook. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la fotografía al lado de la fotografía de nuestro invitado. Le hemos dejado un link para que usted pueda de inmediato pueda escucharnos en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Bueno, amigos, hoy tenemos un programa especial con un buen amigo, ustedes lo han escuchado muchas veces acá. Él nos colabora muchísimo con sus conocimientos, con sus estudios, con sus análisis,
Él es doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales. Estamos hablando del doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Con él vamos a desarrollar el tema de hoy acá, elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo eligen el ganador en Estados Unidos? ¿Qué son los colegios electorales y cómo operan? ¿Cuál es el sistema en los Estados Unidos? Para nosotros es un poco complejo porque nosotros tenemos una votación directa. Vamos el día que nos convoca el Tribunal Supremo de Elecciones, emitimos el voto y listo el asunto. Por un partido, por otro partido, el que obtiene la mayoría, ese gana y listo. No, en los Estados Unidos es totalmente diferente. Se vota primero para elegir a los representantes de los colegios electorales. Bueno, pero yo no les voy a adelantar absolutamente nada, sino que sea nuestro invitado, que es la persona que más conoce sobre el tema, que nos hable sobre elecciones en Estados Unidos, cómo se elige el ganador, qué son los colegios electorales y cómo operan. Bienvenido, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Qué gusto volver a compartir con usted, Walter. Un gusto, a la orden. Inmediatamente los micrófonos son suyos. Adelante. Muchísimas gracias. El gusto, el placer es todo mío, Edgar, estar con usted y con todos los oyentes de Horizontes. Sí, creo que es un tema sumamente interesante. Mañana son las elecciones generales en los Estados Unidos, aunque ya desde hace aproximadamente unos casi 40 días las personas pueden emitir lo que le llaman en Estados Unidos el voto anticipado, lo hacen por correo, y alrededor de 40 millones de personas pueden haber ya emitido su voto. Pero lo importante es la elección de mañana, que curiosamente no va a decidir por el voto popular quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, sino que lo que se escoge son los representantes o los electores al colegio electoral. ¿Por qué es importante analizar este tema en el caso de nosotros en Costa Rica? Porque para nosotros es vital todo lo que ocurre en Costa Rica. Si Estados Unidos tiene problemas económicos, nosotros vamos a tener problemas económicos. Si Estados Unidos su economía repunta, nosotros posiblemente podamos obtener un pedacito de ese beneficio que tiene Estados Unidos. No olvidemos que en nuestra balanza comercial, nuestra relación comercial con Estados Unidos es nuestro principal socio comercial a nivel internacional, con más del 50% de nuestra economía en relación directa con los Estados Unidos, y con relación a la inversión extranjera, que es vital para el mantenimiento de nuestro país y la forma en que nosotros hemos estructurado nuestra democracia, nuestro modelo de Estado, nuestra economía. Prácticamente el 75% de la inversión extranjera sigue viniendo de los Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos resulta sumamente importante estar atentos al proceso electoral. ¿A qué se debe esta situación de que no se dé un voto directo en los Estados Unidos? Bueno, hay un elemento importantísimo. Uno es el elemento estrictamente jurídico, y es que la Constitución de los Estados Unidos, que data de 1787, establece en su primer y segundo artículos la forma en que se va a proceder para elegir al presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. La otra es que esa decisión que se tomó allá en el siglo XVIII tenía que ver con las dificultades que existían en la época y que siguieron existiendo durante el siglo XIX e incluso parte del siglo XX, es el enorme tamaño geográfico que tienen los Estados Unidos, lo cual hacía imposible que más o menos con cierta prontitud y dentro de cierto calendario se pudiera saber quién había ganado las elecciones. Así que se estableció un sistema por el que en cada región, en cada condado o cantón, diríamos aquí, y luego los cantones llevados al tema de la provincia o el estado, como se llama en Estados Unidos, la gente votaba y escogía los representantes. Esos representantes luego se trasladaban normalmente a la capital del estado, y ahí se reunía el colegio electoral para luego emitir los votos. Ese fue un mecanismo que fue avanzando. Originalmente estábamos hablando de aproximadamente 146 delegados en total en los estados originales de los Estados Unidos. Hoy, en la actualidad,
desde 1963, los electores, los que terminan eligiendo al presidente de los Estados Unidos, son 538 electores. ¿Qué pasa, por ejemplo, para que se gane la elección? Bueno, de esos 538 electores se ha establecido que el candidato ganador debe recibir por lo menos 270 votos electorales. O sea, no puede recibir 269, tiene que recibir 270 votos electorales. Si no los recibe, y si hubiera un empate técnico, digamos, la decisión pasa a la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, donde los representantes de los diferentes estados son los que van a terminar decidiendo quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Esto únicamente ha ocurrido en 2 oportunidades y fueron en el siglo XIX. Bueno, uno en el siglo, al finales del siglo XVIII, que fue en el año de 1800, aunque la votación se dio en 1801, que permitió que llegara a la presidencia de los Estados Unidos Thomas Jefferson. Y el otro fue en 1824, cuando el Congreso terminó decidiendo que el presidente iba a ser John Quincy Adams. Esas son las únicas 2 situaciones en que se ha dado esto. ¿Cómo es el colegio electoral? ¿Qué es el colegio electoral? Que esa es una de las preguntas más habituales. En primer lugar, tenemos que aclarar que el colegio electoral no es un espacio físico. El colegio electoral no es un espacio físico o una reunión de personas, sino que es un procedimiento, un proceso, por el cual en los diferentes estados, de acuerdo a las características legales de cada estado, se van escogiendo los representantes al colegio electoral. Usualmente, esos representantes al colegio electoral son propuestos por los partidos políticos y son personas muy leales, personas colaboradoras, personas que se conoce su afiliación a un grupo político. Esos son los representantes al colegio electoral. ¿Cómo funciona en este sistema federal? Y vamos a aclarar que es un sistema federal en materia política. Un sistema federal es aquel en donde las diferentes provincias o estados que conforman el país tienen sus propias leyes, tienen sus propias constituciones, como en el caso de los Estados Unidos, y se unen, de ahí el nombre de Estados Unidos, se unen para conformar un gobierno federal y un solo país, que es los Estados Unidos de América. Esto es diferente al modelo que también encontramos en muchas democracias, como el nuestro, que nosotros somos un país de modelo unitario. Aunque tenemos provincias, tenemos 7 provincias, nosotros tenemos un gobierno central. Es más, se dio hace relativamente pocas décadas la reforma que ya no se necesitó la elección o el nombramiento de gobernadores para cada provincia que teníamos en el país. Esa es la diferencia fundamental. Esos estados acuerdan someterse su legislación, sus leyes, su propia constitución a una constitución superior, que es en este caso la Constitución de los Estados Unidos de América, que data de 1787, vuelvo a repetir. Entonces, en este modelo federal, los estados, en Estados Unidos tenemos 50 estados y además tenemos un distrito administrativo que es lo que sería la ciudad de Washington, D.C., que es el llamado Distrito de Columbia. Esos 50 estados y el Distrito de Columbia tienen todos los electores. Los estados asociados, como por ejemplo el caso de Puerto Rico y algunas regiones en el Pacífico, en el Océano Pacífico, no tienen representantes al colegio electoral nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Esos 538 electores, que ya están previamente elegidos, lo que va a ocurrir mañana martes, el llamado supermartes, la Constitución establece que el primer martes, después del primer lunes de noviembre, se debe llevar a cabo esta elección general. Se va a escoger por parte de la población de Estados Unidos a quién preferiría como presidente, porque no están eligiendo directamente. Y los electores de cada estado van a recibir el mandato de la población. Aunque en algunos estados no es obligatorio o no está establecido de manera legal, de manera formal, que el delegado tenga que votar de acuerdo a la elección que se dio en el estado, tradicionalmente siempre se ha respetado. Incluso el apartarse de la línea popular, del voto mayoritario,
podría acarrearle sanciones, podría acarrearle acusaciones, podría acarrearle problemas legales graves al elector. De los 50 estados y el Distrito de Columbia, 48 estados y el Distrito de Columbia le dan la totalidad de los electores, o sea, el voto de sus electores, a quien haya sacado la mayoría de los votos en la votación popular. Mientras que los estados de Maine y Nebraska lo hacen de manera proporcional, 60-40. Esa es la forma en que se conforma el llamado colegio electoral. Aquí hay algo interesante, que ya nos empiezan a enviar nuestros oyentes algunos comentarios y poco a poco los vamos a ir compartiendo para que salgamos de dudas todos. Les repito, ustedes pueden enviar sus consultas, sus aportes, comentarios o sugerencias, como el que nos acaba de llegar a través del WhatsApp 83414142. Dice Margarita Aymerich, dice: don Edgar, le envío esta nota para ilustración a la excelente presentación que está haciendo su invitado. En el año 2000, el candidato demócrata a la presidencia, Al Gore, ganó el voto popular. Bueno, a eso íbamos. Con una diferencia del 5% frente a su contrincante republicano, George W. Bush. A pesar de eso, el colegio electoral le otorgó la victoria a Bush, ya que aseguró 5 electores más que Al Gore. Y luego, en el 2016, oigan esto, en el 2016, la demócrata Hillary Clinton logró casi 3 millones más de votos populares que Donald Trump. Sin embargo, el republicano consiguió 77 electores más que Clinton, lo que resultó en su victoria. Y bueno, estas son cosas interesantes que para nosotros, como tenemos el estilo del voto directo, la elección directa, cuesta entenderlo, pero entonces quiere decir que no están obligados los representantes del colegio electoral a votar por el voto popular que se dio en la zona. Por ejemplo, estamos viendo antes California. Ahí hay un error de concepto. Es que no he podido terminar. Adelante. En realidad, sí están obligados. Lo que ocurre es que no todos los 50 estados de los Estados Unidos tienen la misma cantidad de electores. Hay estados con población muy pequeña, por ejemplo el caso de Wyoming, el mismo Distrito de Columbia, que solamente escogen 3 electores. Y hay estados como California es un ejemplo. Escoge 54, Texas escoge 38 o 39, la Florida escoge 29 o 30. Nueva York igual. Otros escogen 16, otros escogen 5, otros escogen 13. Entonces, ¿qué ocurre? No sé si ustedes se han prestado atención, pero en la campaña política, imagínense si acá un candidato se agota de recorrer un país tan pequeñito como el nuestro, de 50.000 kilómetros cuadrados. Imagínense lo que sería una campaña política que en realidad dura solamente unos 6, 7 meses, y además, si tomamos en cuenta la nominación ya formal que hace cada partido político, lo que hay de campaña política son 3 o 4 meses. Es imposible recorrer la totalidad de la geografía de Estados Unidos y visitar todos los estados. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este sistema de votación tan antiguo ha venido degenerando en una situación en la que si uno amarra ciertos estados, logra reunir los votos para llegar a 270, no interesa si en los otros estados, sumando la votación nominal, la votación directa universal, es más alta, porque usted lo que tiene que amarrar no son los votos de toda la población, lo que necesita es tener los votos de el colegio electoral. Si usted que fue el caso de Donald Trump. Donald Trump logró ganar en estados claves, en una serie de estados claves, y logró reunir los 270 delegados que necesitaba, mientras que Hillary Clinton obtuvo, es cierto, más de 3 millones de votos de voto directo sobre Donald Trump, pero no logró llegar a tener los 270 delegados, así que perdió las elecciones. Lo mismo le ocurrió a Al Gore, donde además la situación fue sumamente tensa y compleja, porque hubo serias acusaciones de fraude en el estado de la Florida. Esos 5 electores significaron la derrota de Al Gore, que había sacado más votos directos que George Bush hijo.
Estas son las fallas que tiene el sistema de los Estados Unidos. Se ha venido hablando hace muchísimo tiempo de hacer reforma. Lo que pasa es que una reforma al modelo electoral de Estados Unidos implica una reforma constitucional, claro, que además de esta reforma constitucional, una vez aprobada en la Constitución Federal, necesita la aprobación de las 2/3 partes de los estados, que tienen que votar con base en sus constituciones estatales, y eso es sumamente difícil de obtener en la práctica. Uno tiene que ser, como analista, tiene que ser realista. ¿Por qué? Porque muchos estados, aunque solo tienen 3 representantes, podrían llegar a perder un poder significativo. Hay un triángulo, por ejemplo, le llaman el triángulo del óxido: Pensilvania, Massachusetts, una serie de estados que son muy industrializados. Esos 3 estados juntos reúnen, ninguno tiene la cantidad de electores que tiene California o que tiene Texas, pero la votación que se da en esos lugares prácticamente a veces decide. Difícilmente alguien va a lograr ganar una elección si no gana en esos lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Para ellos sería perder un peso específico, una capacidad como Estado de poder negociar cosas con los candidatos y con los partidos políticos representados en el Congreso y en el Senado. Entonces, todo esto trasciende al elemento eminentemente del manejo y el juego de la política. Recordemos que la política es básicamente negociación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora me someto a que el que saque más votos en todo Estados Unidos va a ser el presidente, yo pierdo un elemento para negociar. Sí, claro. Eso es básicamente lo que ocurre en Estados Unidos. Y en esto, Walter, si me lo permitís, un maestro en la negociación es Donald Trump, definitivamente. No, bueno, ya hablando de los después podemos hacia el final tal vez hacer un pequeño análisis de qué es lo que puede ocurrir mañana, ¿verdad? Pero sí, Donald Trump ha demostrado, con base en su experiencia empresarial, etcétera, que es un hombre que tiene una gran capacidad de negociar. Incluso en su vida privada es notable aquella vez que negoció estando en bancarrota. Exactamente, así es. Negoció y volvió a levantarse y volvió a ser un multimillonario, ¿verdad? Exactamente. No es cualquier, digamos que Donald Trump lo representa en Estados Unidos. Vos sabés que los partidos políticos allá, uno la representan con un elefante y otro lo representan con un burro. Pero dicen que Donald Trump no es ni elefante ni burro, es un gato porque siempre cae parado. Muy bueno, eso está muy bueno. Ahora, Walter, para seguir aprendiendo de los estudios tuyos y de la experiencia tuya, hay algo que me llamó la atención a este servidor, a mí. Y la realidad de las cosas es que uno no siempre le dedica tiempo a los procesos electorales de los Estados Unidos. Me puse a leer hace algunos días y me encuentro con un concepto que la realidad de las cosas, a mí no me da pena decir que uno aprende todos los días. No había escuchado yo hablar de estados bisagra o swing state. Y me encuentro aquí esta situación donde dice que algunos estados como Florida, Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin se consideran estados bisagra o swing state, porque su apoyo puede cambiar entre los partidos demócrata y republicano en diferentes elecciones. Estos estados reciben especial atención durante las campañas, ya que los resultados en ellos son cruciales y a menudo determinan el ganador de la elección. Pero vean aquí lo interesante. La ley no establece cuáles pueden ser bisagra o swing state. El estatus de un estado como bisagra se define por patrones históricos y tendencias de votación, no por una regulación formal. Los estados bisagra son aquellos que no muestran una inclinación clara y constante hacia uno de los partidos principales, demócrata o republicano, lo que significa que su resultado electoral puede variar de una elección a otra. Y aquí viene lo interesante. La condición de un estado swing state o bisagra puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, Virginia solía ser un estado inclinado hacia el Partido Republicano, pero en años recientes se ha vuelto más favorable a los demócratas. Esto se debe a factores como cambios demográficos, crecimiento poblacional en ciertas áreas y cambios en la prioridad y preocupaciones de los votantes locales. En resumen, cualquier estado puede ser un estado bisagra en su electorado
cuando comienza a votar de manera impredecible entre los dos partidos principales. Esto depende de las dinámicas políticas y sociales de cada elección y no está fijado por la ley. Interesante esto. Yo, la realidad, Walter, se lo comento a los oyentes y a vos, yo desconocía esta parte. Mira, es que es muy sencillo. Históricamente en Estados Unidos, los estados en general, incluso la gran mayoría, se han alineado a uno u otro partido. Hay, por ejemplo, cosas en la historia que resultan sumamente sorprendentes. Ejemplo, los estados sureños, menos desarrollados social e industrialmente, tenían una gran cantidad de electores en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Producto de qué? De una cosa que no deja de resultar una verdadera aberración. Resulta que en estos estados, para contabilizar la cantidad de delegados que cada estado iba a tener, se tomaba en cuenta toda la población. Ahora, resulta que ellos tomaban en cuenta a los esclavos negros, pero los esclavos negros no podían votar, ni siquiera los consideraban ciudadanos ni personas. Sin embargo, los tomaban en cuenta para escoger la cantidad de delegados. Eso hizo que en el siglo XIX hubiera una gran cantidad de presidentes que venían del sur de los Estados Unidos. Ojo a eso. Segundo, históricamente algunos estados se han ido alineando ya sea con el Partido Republicano o el Partido Demócrata, pero también es cierto que grandes centros de población, sobre todo estados donde se ha desarrollado mucho la industria, donde hay grandes ciudades, etcétera, etcétera, como algunos de los estados que vos mencionaste, se les llama estados bisagras, porque hasta que llegue el momento de la elección no se sabe a cuál de los dos partidos van a privilegiar, si se van a ir por los demócratas, si se van a ir por los republicanos. De ahí el nombre de bisagras. Y como la decisión de un estado, de su votación, depende de la voluntad popular, que luego escoge a los delegados que van al colegio electoral, no está establecida por ley. Lo único que puede establecer la ley es que los votos tienen que ser para el que sacó más votos, y no necesariamente es así. Tenemos entonces esta circunstancia. Por eso, la forma en que se desarrolla la campaña electoral de los Estados Unidos es tan importante ciertos primarias, que eso es un tema que no hemos hablado, de las primarias o caucus, para escoger en primer lugar al candidato que luego va a ser ratificado en las asambleas que hacen los dos partidos políticos. De ahí que revista particular importancia el poder manejar estos elementos que vos mencionás, en el caso, por ejemplo, que citás de Virginia, incluso el caso de Georgia que era tradicionalmente un republicano sureño, ahora ha tenido una fuerte presencia el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque hay una fuerte inmigración latina y hay una población de raza negra muy importante en ese estado. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? En realidad nada está escrito. Es decir, lo único que sí es seguro es que en Estados Unidos no necesariamente mañana va a ganar la elección Kamala Harris o Donald Trump por tener más votos populares. Lo va a ganar en la medida en que haya tenido la habilidad de conseguir que esos estados importantes aporten sus delegados al colegio electoral. 270 mínimo, que es lo que necesita. Ahora, antes de ir a la pausa, Walter, y para que te tomes un vasito de agua, porque veo que estamos iguales, con jengibre y miel de abeja. Mañana 5 de noviembre es la votación popular, por así decirlo. Y luego viene hasta el 17 de diciembre, cuando los electores se reúnan para emitir oficialmente sus votos, los del colegio electoral, el 17 de diciembre. Y envían los resultados al Congreso norteamericano, que será quien lleve a cabo el recuento el 6 de enero, correcto. Y el nuevo mandatario prestará juramento al cargo el 20 de enero, día conocido como de la inauguración presidencial. ¿Es correcto esos datos? Es correcto. La Constitución y las normas electorales establecen que el primer lunes después del segundo miércoles, porque así se redactaba en aquellos años, el primer lunes de diciembre, después del segundo miércoles de diciembre,
se tienen que reunir los colegios electorales para emitir sus votos. Votos que luego son enviados, las actas de votación de cada estado son enviadas al Congreso, y el Congreso se reúne el 6 de enero para proceder ya a hacer la declaratoria, digamos, formal de presidente electo, que se juramenta el día 20 de enero y asume la presidencia. Bueno, muy interesante. Con estos comentarios vamos a ir nosotros a una pausa que nos dice nuestra compañera Marian que hay que ir a la cabina central, y en breve retornamos con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, hoy acá en Horizontes, Elecciones Estados Unidos 2024. Retornamos. ¿Solicitar medidas de protección por violencia doméstica? El trámite se hace en el Poder Judicial. Presentes en el juzgado que conoce estos asuntos, ubicado en el lugar más cercano de donde usted vive. De sus datos personales y cuente lo sucedido. Además, puede aportar testigos y otras pruebas. El Poder Judicial le dará las medidas de protección necesarias y una orden de protección y auxilio policial para presentarla ante la policía de su vecindario en caso que la necesite. Infórmese en la línea gratuita 800-803-000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. De Cultura Ciudadana. Marian, creo que nos falta la exposición de don Carlos Monge. No sé si usted puede abrir el micrófono y nos dice abiertamente. Sí, señor, ya se la voy a programar. Gracias, muy amable, gracias. Vamos a escuchar el comentario de don Carlos Monge, que siempre nos colabora por acá en Horizontes, y sus comentarios son muy, muy, muy importantes para invitar a la reflexión, que es de lo que se trata, y jamás decirle a ustedes cómo pensar o cómo opinar. Adelante. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Allá por el año 1993 o 94, llegó a mis manos un libro con el título de Si no está roto, rómpalo, dedicado a convencernos de que es cuando se rompe con lo establecido cuando surgen las mejores cosas. Y me causó tal impresión que me di a la tarea de recomendárselo a mis alumnos, compañeros de trabajo, gerentes conocidos, en fin, a todo el que requería tener una mente apta para no solo aceptar el cambio, sino para tener que liderar en el cambio. Ahora me dio por releerlo y me encuentro que en la introducción dice: los antiguos métodos que daban buen resultado en un mundo de ritmo más lento ya no son eficaces. El reciclaje, la renovación y la revisión de la sabiduría convencional no funcionan. Para afrontar estos retos ya no podemos atenernos a lo comprobado y verdadero, porque lo comprobado ayer ya no tiene validez hoy. Y reconozco hoy la sabiduría que hay en ese pensamiento de hace 30 años, escrito por Robert Krieger, el autor. Me pregunto, ¿necesitaremos esa mentalidad ahora que se nos rompió el jarrón mundial de lo comprobado y verdadero? Y si ves el libro por ahí, léalo. Para una consulta gratis, envíenos un WhatsApp 7114-0157. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. De regreso aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. El tema de hoy, por si usted llegó tarde, como nos reporta aquí el buen amigo don Luis Zamora, no se preocupe, don Luis, ahí se lo enviamos con muchísimo cariño. Gracias más bien por escucharnos. Dice don Luis que llegó tarde, nos dice don Luis, muy instructivo el programa, lástima que lo comencé tarde, pero más tarde lo escucho, escucho la primera parte en el podcast. Gracias, ahí se lo vamos a estar enviando.
Tenemos algunos comentarios por acá. Dice Noé, magnífico el expositor, muy claro, muy fácil de entender. Algo que para mí era muy complejo y como de otro planeta, ahora sí lo comprendo. Por favor, démele las gracias al doctor Walter Rubén. Ok, con muchísimo gusto. Viene otro por acá, dice, vamos a ver, dice por acá, nos dice el máster Sergio Aguilar Solano, nos hace un comentario. Buenos días, don Edgar, y excelente el expositor y el tema tan oportuno y educativo para nuestro país. Consulta. En la historia de las elecciones norteamericanas han habido partidos taxis, como sucede en América Latina, que llevan a candidatos desconocidos y sin programas de gobierno. Esa es la pregunta que nos hace el máster don Sergio Aguilar Solano. Gracias, don Sergio. Y la otra pregunta, que de una vez se la comparto, Walter, para no interrumpirte, nos dice Olga Villán Carmona, dice por acá, dice, ¿puede darse un empate y cómo se decide el presidente en este caso si es que hay empate? Adelante, Walter, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, históricamente los presidentes han pertenecido al Partido Republicano o al Partido Demócrata. El único presidente que no tuvo partido fue el primero, que era George Washington. Pero luego el electorado norteamericano se fue definiendo por un modelo bipartidista. Su modelo constitucional, su modelo de organización tienden a hacer que haya una especie de bipartidismo, lo cual no exime que haya existido siempre otros partidos. En el siglo XIX hubo un partido llamado el Partido Whig, W-H-I-G, se escribe Whig Party, que tuvo bastante presencia a nivel de los estados, pero nunca logró ganar una elección federal. Y hoy en la actualidad hay por lo menos 10, 12 partidos minoritarios, o yo no diría si son necesariamente taxis, porque todos tienen ya más de una década de fundados, pero tenemos el primer partido de América, el Partido Independiente de América, que es un partido tipo libertario, el Partido Socialista Igualitario, el Partido Moderno Whig, el Partido Socialista y de Liberación, el Partido Unión por América, tenemos un partido que se llama Marihuana, el Partido de la Marihuana, el Partido de las Familias Trabajadoras, el Partido Verde de los Estados Unidos, en fin, existen bastantes partidos, algunos tienen 20, 30 años de haber sido fundados. Y de las últimas lustros, de las últimas décadas, el único candidato que logró una cierta presencia, que podría haber afectado, o afectó tal vez la elección, qué sé yo, tal vez hizo que el perdedor perdiera porque le robó votos, fue el candidato de Texas, que era un multimillonario que se llamaba Ross Perot. No sé si correcto. Sí, claro. Ross Perot fue posiblemente el tercero en discordia más conocido de las últimas décadas, que participó en los debates, y los debates se hacían no entre dos, sino ya con la participación de Ross Perot, que no logró ganar la elección, pero sí, digamos que obtuvo su porcentaje de votos, que perfectamente podríamos decir que posiblemente el perdedor de la elección presidencial lo hizo merced a que Ross Perot posiblemente le quitó votos en ese momento. Así que bueno, la verdad es que nunca lo podremos cuantificar exactamente, ¿verdad? Porque esos votos representaban también votos en el colegio electoral. Con relación a la pregunta de qué ocurre en caso de empate, en el colegio electoral, es muy difícil que se dé un empate en el voto popular. Prácticamente imposible. Sí, los millones de personas que votan. Es más, por un solo voto ya, por ejemplo, supóngase que, no sé, en California, por un solo voto gana el Partido Demócrata. Los electores del estado de California, los 54 electores, van a tener que votar por el candidato del Partido Demócrata, por un solo voto. Así que eso es muy difícil. Ahora, lo que sí podría darse es una situación en el colegio electoral donde se dé un empate técnico o ninguno de los dos logre los 270 delegados que se requieren para ya ser designado presidente de los Estados Unidos. Ahí entonces la votación pasa a la Cámara de Representantes, lo que se llama la Cámara Baja.
de los Estados Unidos. Y la Constitución, la ley establecen que el vicepresidente va a ser escogido por el Senado. Es decir, va a haber dos elecciones separadas, una en la Cámara de Representantes para decir quién es el presidente, y luego el vicepresidente va a ser escogido en el Senado. En el Senado hay 2 representantes de cada estado. ¿Ok? Estamos hablando de 100 senadores. Entonces ahí es donde se daría la segunda elección. Eso es básicamente lo que establecen o lo que ellos tienen previsto en su modelo. Está previsto. Le envía un saludo desde allá, desde los Estados Unidos, que nos escucha el buen amigo Hakuna Matata, que siempre les menciona a ustedes, es costarricense, pero labora con una compañía multinacional. Dice que está allá en Pensilvania tomando cafecito de la zona del Huarco, de Cartago, de donde es oriundo él. Dice, pregúntele por favor, dice, primero excelente programa, salúdeme a don Walter Rubén. Pregúntele por favor sobre los votos del colegio electoral. Por ejemplo, California tiene 54 votos. Si por alguna razón los ganan los demócratas, como siempre lo han hecho, existe la posibilidad de que alguno de esos votos vaya al Partido Republicano. Creo que ya usted lo explicó, pero si quiere hacerle un comentario. Bueno, pues, saludando ahí a Hakuna Matata, por cierto que está en uno de los estados, bisagra que le llaman, muy importante para el día de mañana en la elección. No, en el caso de California los votos van para la persona que ha obtenido mayor cantidad de votos en la elección en el estado, y si ganan los demócratas, los 54 van a ser para el Partido Demócrata. En algunos estados inclusive existe legislación en el sentido de poder llevar a los tribunales a un delegado que se aparte de la decisión popular. Eso sería lo único que cabría, ¿verdad? Perfecto. Dice por acá, déjeme ver un momentito. Bueno, le envía saludos su colega, el licenciado Luis Bonilla Guzmán, que está atento aquí a lo que se está exponiendo. Los amigos del OIJ de Cartago, dice, excelente exposición, brillante la exposición. Don Edgar, ¿dónde puedo conseguir ese programa? No se preocupe, ya les he dicho y les reitero, el programa completito, una vez que terminamos, unos 40 minutos después, se encuentra en nuestro canal de YouTube, que está bajo el nombre de Programa Radial Horizontes en YouTube. En Spotify, también en el sistema podcast, lo encuentran como Programa Radial Horizontes, y desde luego también lo pueden encontrar en la página de Facebook nuestra, Programa Radial Horizontes. Viene otra pregunta por acá. Don Walter, ¿cómo ve usted, gane quien gane, cuál será el mejor? ¿Qué pregunta más difícil? Pero sí, esa es parte de la preocupación. Yo quiero decirles a ustedes que en algún momento, entrevistando al economista don Gerardo Corrales, estábamos hablando de las elecciones en Estados Unidos, y don Gerardo me dijo, Edgar, le voy a hacer un comentario. Si en los Estados Unidos estornudan, a nosotros nos puede dar neumonía. Y si la economía de los Estados Unidos va bien, lo poquito, por muy poquito que nos llegue a nosotros, eso es un chorro de plata y dinamiza la economía en Costa Rica. Así es que, con base al comentario de los que saben, en este caso de economía, don Gerardo Corrales, a quien saludamos, ojalá que le vaya bien al gobierno, al pueblo, y que tenga un buen gobierno en los Estados Unidos, para que la economía de ellos sea bollante y alguito de eso nos llegue a nosotros, porque ese poquito dinero es mucha plata para nosotros como país pequeño, y como lo explicaba el doctor Walter Rubén Hernández Juárez al inicio, nosotros dependemos mucho en términos económicos del intercambio comercial con los Estados Unidos, lo que quiere decir que esto vendría a fortalecer la economía nuestra. Gracias a todos por ese comentario. Viene otro por acá, vamos a ver por acá. Mayela Orozco, dice Mayela Orozco, qué cátedra más elegante, don Edgar, qué manera de abrir la semana. Este señor realmente me ha ayudado a comprender las elecciones de los Estados Unidos. Aquí estoy tratando de explicarle a mi marido, que llegó un poco tarde. No se preocupe, que yo sé que es un poco complejo, pero es de lo que se trata. El buen amigo licenciado Oscar Salas Porras, dice, reportando sintonía, agradeciendo como siempre la posibilidad de aprender con la calidad de la exposición de don Walter. Saludos, dice el abogado y presidente de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, licenciado Oscar Salas Porras. Un abrazo, Oscar. Muchísimas gracias, le dice desde Pensilvania, Hakuna Matata. Viene otro por acá, bueno, me dice que por favor no lea el nombre, es una persona
de la Corte Suprema de Justicia, que ocupa una magistratura. Dice, qué programa más bueno el de don Walter. Por favor, me lo manda Edgar, nos dicen acá desde la Corte Plena. Bueno, muchísimas gracias. Don Walter, la parte de que nos preguntaban ahora, que es la parte de la lucha contra las drogas, ¿cómo lo ve usted? ¿Será mejor para la lucha contra las drogas los demócratas o serán mejor los republicanos? ¿O es igual? Ahí hay muchos intereses. Unos dicen que en ocasiones han sido muy suaves con algunos bancos que han sido pescados y condenados por legitimación de capitales y al final les dan cualquier clase de pena. En otros casos dicen que la droga ha pasado con el visto bueno de algunas de las agencias de gobierno norteamericanos históricamente. ¿Cuál es su comentario al respecto? Vean, es una pregunta fácil de formular, muy difícil de responder. Le podría decir, primero, yo soy analista, pero no soy adivino, ¿verdad? Entonces no. Eso es en primer lugar. Lo que sí le puedo decir es que el actual partido demócrata, después con la elección de Biden, ha tenido una actuación bastante irregular con respecto a América Latina, tanto en el tema de la migración, porque se ha seguido hostigando a los migrantes de una manera grosera y violatoria de los derechos humanos. No ha sido firme con relación a temas de el respeto a la democracia, como es el caso concreto de Venezuela, donde se le levantaron sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Después de que había jurado el presidente de los Estados Unidos que antes de irse se iba a encargar de sacarlo, pero más bien le suavizó las medidas. No. Lo suavizaron, tienen acceso a fondos, el petróleo por supuesto fue importante el petróleo de Venezuela era importante para Estados Unidos, pero siento que no fue coherente el discurso con lo que está ocurriendo, y todos sabemos que en Venezuela funcionan carteles importantes de tráfico de drogas y se puede calificar hasta de narcoestado, ya total y real y completo. Con respecto al Partido Republicano, es que es muy difícil además saber cuál va a ser el equipo de gobierno que va a nombrar Donald Trump si ganara la elección. En el pasado, por ejemplo, los republicanos, el gobierno de Reagan, fueron los que declararon la guerra a las drogas, hicieron un movimiento muy fuerte, le inyectaron mucho dinero a la DEA y a sus operativos. Sin embargo, también hubo tremendas metidas de pata y hubo contubernios extraños que todavía se investigan y se denuncian. Así que es muy difícil preverlo. Sí estoy seguro de que sí habría algún tipo de giro. Yo creo que podría ser un poquito más estricto el Partido Republicano que lo que ha venido siendo el Partido Demócrata. No se vislumbra un cambio importante de la política exterior con Kamala Harris. Es más, le diría que la señora Kamala Harris carece del expertise en materia de relaciones internacionales que Donald Trump sí tiene, producto de su primera presidencia o de la presidencia que ella ocupó, y también producto de que básicamente es un hombre que se le ha pasado toda su vida negociando empresarialmente a niveles muy altos, y eso por supuesto no deja de ser una escuela importante. Una pregunta muy compleja en minuto 30. Yo sé que requeriríamos de 6 programas para esto. La participación de los Estados Unidos en las guerras en Europa. Bueno, definitivamente que Estados Unidos se ha metido en un pantano bien complejo, porque creo que hubo una especie como de apresuramiento en ciertos temas. La OTAN incorporó o ha tratado de incorporar a ciertas naciones que antes pertenecían a lo que se conocía como el bloque socialista o la cortina de hierro, lo cual no deja de representar una amenaza presente y futura para el país sobreviviente de la Unión Soviética, quien prácticamente asumió el poder y la hegemonía militar que tenía ante la Unión Soviética, que es Rusia, ¿verdad? Y algunos de los estados que la rodean. Hay que entender que es un tablero de ajedrez sumamente complejo. Igual que en el ajedrez, uno puede amenazar al contrincante con la reina, que es la pieza posiblemente más importante. Por supuesto, si el que pierde el rey pierde el partido, pero la reina es la fuerza principal de ataque.
o también puede amenazar con un peón. Los que juegan ajedrez me van a entender perfectamente, y ese es uno de los temas en que yo siento que el manejo del ajedrez político en Europa no ha sido el más brillante por parte de la política exterior de los Estados Unidos, y se ha producido un verdadero pantanal en este momento. Hay países de Europa que están hartos de la situación en Ucrania, porque esto ha encarecido, presenta situaciones muy complejas con el tema del petróleo, con alimentos, etcétera, etcétera. Nadie está muy dispuesto a mandar tropas, a mandar a sus jóvenes a un frente de batalla. Rusia puede haberse también empantanado en una situación caótica en este modelo de guerra tan sui generis que está llevando a cabo en Ucrania, y a pesar de que lleva la voz cantante, tampoco Rusia ha desplegado la totalidad de su arsenal y su capacidad militar. Entonces estamos inmersos en una situación bien compleja. Perfecto. En la experiencia, es decir, uno lo que puede analizar es lo que ha pasado. En la experiencia, después de lo que hizo Donald Trump de visitar a Kim Il-jong en Corea del Norte y establecer un acuerdo con un individuo que decía que Estados Unidos era prácticamente el diablo, yo creo que hay grandes posibilidades de que Donald Trump trate, en la medida de lo posible, de darle un fin a la situación tan caliente, no solamente en Europa por el tema de Ucrania, sino en Oriente Medio con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con Israel, donde el Partido de República, el Partido Demócrata, el gobierno de Estados Unidos... El tiempo se nos fue, don Walter, el tiempo se nos fue. Vamos a hacer un programa sobre el Medio Oriente, se lo prometo, ¿de acuerdo? Con muchísimo gusto. Ahí lo vamos a estar molestando. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta fue la exposición del doctor, una exposición magistral, diría yo, que le agradezco públicamente al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales. Elecciones en Estados Unidos, ese fue nuestro tema de hoy. Descargue este programa en nuestro canal de YouTube, que estamos con el nombre de Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, en Facebook, Programa Radial Horizontes. Buenos días, hasta mañana. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Necesita acceder a un servicio en línea del Poder Judicial? Si no cuenta con firma digital, debe presentarse por una única vez en cualquier oficina judicial, portando su documento de identidad para crear su acceso al sistema de gestión en línea. Esto le funcionará para todos los servicios en línea, como la revisión de expedientes, entre otros. En caso de inconvenientes o dudas sobre el usuario y contraseña, comuníquese a la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional.